¿Alguna consulta, chicos? ¿Tuvieron oportunidad de ver el video? Profesora, el video que subió de la clase pasada, de lo usted, o sea, de la explicación, sí, 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 correcto. yo sí la vi. Ajá, sí se ve, pues, sí, sí se puede ver. Bien, vamos a ver si podemos tener en cuenta algunos puntos claves que se vieron en esta clase, que en realidad para ustedes son prácticamente lo más importante. De repente no sé si alguien me define medicina forense, voluntario, si no yo le indico a la persona que debe hacerlo. Rainier, ¿qué es medicina forense? Bueno, profe. Bueno, según lo que yo entiendo, medicina forense son evaluaciones que se practica ya, que hace el médico, ya sea por accidente de tránsito, lesiones, eh, violación, y que son, mediante el doctor hace un informe y para ser llevado a la autoridad. Ok. Pero recordando también que medicina forense involucra la parte técnica, no solamente la parte médica. A ver, Stephanie, ¿qué es tanatología? Perdimos a Stephanie. Azael. Bueno, en mi punto de vista es como la ciencia que estudia los insectos o animales que aparecen en el cuerpo durante cierto tiempo. Okay. ¿Alguien les colabora a Azael? Azael, preguntamos cuál es la definición de tanatología. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Lilian. Es la ciencia que estudia todo lo que se refiere a los cadáveres. Desde, no sé, La el muerte, punto de sí. medicina legal. Sí, correcto. Perfecto. Vamos a ver otra oportunidad, Azael. ¿Qué es muerte médica? Yomaris, ¿qué es muerte médica? Bueno, profe, lo que pude leer en el PPT, que es cuando la persona, pues, entiendo yo que no tiene signos vitales, que ya un médico, pues, dictamina porque le han hecho una serie digamos que procesos o actos, ¿no? Y entonces ellos dictaminan que, pues, ya no tiene, pues, que ya está muerto, que ya está muerto. Y me llama también la atención cuando, pues, la diferencia entre la muerte jurídica, que puedo entender yo también, que es cuando pues, la persona va más allá de que un médico le diga o dictamine que ya no tiene signos vitales, sino que ya cuando la persona pierde pues su capacidad jurídica, pues porque obviamente por estar pues
muerto ya no tiene obligaciones, no tiene, como que dice, derechos, y pues a diferencia de la muerte médica, pues hace un informe y el doctor pues dictamina la hora y todo eso, y a causa de qué murió. Y la jurídica pues puede ser pues por ya la acta de defunción, pues que ya jurídicamente pues pues establece que la persona pues está muerta. Correcto. Ahora viene lo más importante para ustedes, el intervalo post-mortem. Ya trabajaron sobre eso en la clínica grupal y he revisado algunos trabajos. Algunos lo hicieron de 2, lo vamos a dejar así, pero recuerden que los grupos de trabajo son de 4. ¿Ok? 4 grupos de 4, son 16. El intervalo post-mortem pues no es más que aquel tiempo que transcurre entre el momento de la muerte y el inicio de la investigación de las causas de la muerte. Es decir, la persona falleció ya sea por suicidio, homicidio, causas naturales. Cuando yo llegué, hasta allí es mi intervalo post-mortem. Y a partir de allí, entonces yo voy a intentar aproximar el tiempo de muerte. Y el tiempo de muerte siempre se trabaja en rangos de tiempo, no es un tiempo específico. Por eso en los ejemplos que les dejé en el video, en ningún momento les dije, murió hace 1 hora, murió hace 2 días, o murió hace 1 mes, sino que utilizamos rangos de tiempo. Es lo mismo que cuando ustedes estudian a la persona, nunca pueden decir que un sospechoso tiene 21 años. ¿Usted cómo sabe que ese sospechoso tiene 21 años? ¿Ya le miró la cédula o algo? No. Entonces, usted utiliza un aproximado de rango entre 5 o 10 años, dependiendo pues lo que se estile en la oficina donde usted está laborando. Y tenemos fenómenos cadavéricos conservadores, que pueden ser naturales o artificiales. Obviamente los artificiales son aquellos producidos por la intervención de la mano del hombre. Tenemos los fenómenos cadavéricos tempranos, que son muy importantes porque en su mayoría son los que ustedes van a trabajar. ¿Cuáles son estos? La pérdida de calor, el algor mortis, la pérdida de líquidos, la deshidratación, el cambio de coloración en el cuerpo a un tono rojizo o violáceo, que sería el livor mortis o las livideces. Tenemos también la rigidez cadavérica y por último los espasmos, teniendo siempre en cuenta que rigidez y espasmo no es lo mismo. Algunos de los trabajos que revisé de la clínica pues perdieron puntos en esta parte porque se confundieron cuál era espasmo y cuál era rigor. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En la grabación de la clase se les dijo, pero igual se las repito. La diferencia sería que después de las 36 horas, donde en teoría tenemos rigor mortis, esa rigidez permanece. Y es una rigidez característica. Por ejemplo, no recuerdo si se los mencioné en el video. Los soldados que fallecen en batalla. Por ejemplo, si él estaba sosteniendo su arma mientras estaba en el campo y es alcanzado por un proyectil y fallece instantáneamente, esa rigidez en su mano no va a desaparecer a las 36 horas, se va a mantener. Esa sería la diferencia entre rigidez y espasmo cadavérico. No sé si se entendió. ¿Puede dar otro ejemplo? ¿Ok? Otro ejemplo sería de repente una persona que se estaba bañando y se cayó y se golpeó la parte de atrás de la cabeza, que no sé si recuerdan de su clase de anatomía. Justo aquí en la parte del cuello están en la médula espinal, en el puente, los centros reguladores cardíaco y respiratorio. Un golpe lo suficientemente fuerte en esa zona puede ocasionar que la persona fallezca instantáneamente. De repente, si él estaba agarrado de algo, la mano va a quedar
por ejemplo, los tubos estos que hay para sostenerse en el baño, la mano va a quedar también en esta posición. Algo más exagerado, las personas que son encerradas vivas o enterradas vivas, también la forma en que ellos tratan de salir, las manos también quedan así. Quedarían entonces como rígidos, o sea, entiendo yo que entonces sería rigidez. Sí, Porque, exacto, pero es una rigidez que después del intervalo post-mortem correspondiente a la rigidez, que son 36 horas, cuando en teoría ya el cuerpo debe estar totalmente flácido, esa rigidez permanece y no es en todo el cuerpo, es en lugares específicos. Recordando también entonces que hay algunos fenómenos cadavéricos que se pueden ver alterados, no solamente por la intervención del hombre, sino también por el suelo donde queda depositado el cadáver, o si el cadáver es colocado en el agua o más o menos en el agua, es decir, la mitad del cuerpo en el agua y la otra mitad en la tierra. Se alteran ciertas cositas como la pérdida de calor, o sea, la disminución de la temperatura es más acelerada dentro del agua, un poco acelerada la intemperie, y en un lugar cerrado, dependiendo si tiene ventilación o no, la pérdida de calor es un poco más estable. Y el rigor también se va a ver afectado si el cadáver está en el agua, puesto que el inicio del mismo va a ser variable y puede presentarse incluso hasta 4 días después de fallecida la persona. Entonces, son algunas alteraciones que tienen los fenómenos cadavéricos tempranos que debemos tener en cuenta, que nos pueden alterar pues el proceso de investigación. Por su parte, los fenómenos cadavéricos tardíos ya involucra más que nada la descomposición del cadáver. Esta descomposición tiene varias etapas. El rompimiento de algunas células o estructuras químicas a nivel muscular o celular, empiezan a pudrirse algunos tejidos. Recuerden que esto empieza por el lugar donde hay más contaminación, que sería en los intestinos, donde está pues la materia fecal, y es por allí donde inicia entonces la fase cromática, esta mancha verdosa o negruzca que se produce en la parte baja del vientre, que es donde más o menos quedan los intestinos. Cuando empieza a pudrirse esta materia fecal o estos desechos que usualmente tenemos cuando estamos vivos, entonces inicia el proceso de que el cadáver se va a hinchar, porque al descomponerse esta materia fecal o estos desechos, se van a producir gases, y estos gases son los que producen que el cadáver se infle o se inflame, la fase enfisematosa. Posteriormente a esto, el cadáver, después de un tiempo o de su intervalo post-mortem, se revienta o se licúan los líquidos y todos los desechos que hay dentro de él, y esto se conoce como la fase colicuativa o de licuefacción. Ya cuando sale todo lo que está contenido en el cadáver, empieza el proceso de descomposición como tal, es decir, la reducción esquelética. Vamos perdiendo lo poco que quedó de tejidos, lo poco que quedó de órganos internos, la piel, y también influye el accionar de algunos insectos, artrópodos o depredadores. Esto puede acelerar o no el proceso de reducción esquelética, y vamos a tener entonces dos: la reducción esquelética incompleta y la reducción esquelética completa. Hay cadáveres que, dependiendo si sufrían de alguna enfermedad en específico, o si fallecieron por algún tipo de infección, o si tenían fiebre cuando fallecieron, el proceso de descomposición y de reducción esquelética va a ser desigual en algunas partes del cuerpo. Además que recordemos que la edad, el peso, las enfermedades y todo lo demás también influye en el tiempo en que se da no solo la descomposición, los fenómenos cadavéricos tardíos, sino también en los tempranos. En el video también se habló de la fauna cadavérica.
Esto es un poquito más complejo, depende del autor en realidad. Hay autores que lo clasifican por meses, hay autores que lo clasifican por especie, hay autores que lo clasifican por otro tipo de situaciones que suceden en el cadáver. ¿Okay? Eso va a depender del autor que utilicen, pero básicamente son los mismos artrópodos e insectos los que pueblan el cadáver, independientemente de que si el autor dice que un mes, el otro 2 meses, etcétera, etcétera. Y lo importante entonces de la investigación médico-legal, ¿por qué sería importante? Es como le decía Reinier, no solamente es el aspecto del médico a nivel forense, es el aspecto técnico que involucra la medicina forense como un todo. Y esto entonces nos puede llevar a muchas situaciones en las que vamos a necesitar otras especialidades e incluso especialidades que son ciencias como tal, y por el simple hecho de, que fue lo que les pregunté en el foro diagnóstico, las ramas de la medicina forense. Está bien los ejemplos que me dieron, pero tienen que tener presente que cualquier ciencia que en algún momento la Administración de Justicia vaya a necesitar su apoyo en un proceso de investigación de un caso X, se le va a colocar de apellido forense y ya se convierte en una rama de la medicina forense. Recordemos que ustedes actualmente pueden ser citados a un juicio oral para sustentar todo el proceso investigativo y las pruebas que usted pudo haber realizado o no para llegar a una conclusión referente a un caso en particular, sea cual sea, ya sea que involucre un cadáver o no. Y usted debe sustentar no solamente un título universitario, usted debe sustentar que tiene experiencia en esa rama, usted debe sustentar que su protocolo de investigación está basado en el método científico y que otra persona puede comprobar lo que usted hizo. No es porque en el seminario que fui la semana pasada estuvieron hablando de que si yo le echo una gota de amonio a una mancha y la dejo reposar media hora, ya yo sé si el tipo de sangre es O positivo o B o AB, etcétera, etcétera. No. Son protocolos que ya deben estar reconocidos en su oficina de trabajo y aprobados para su sustentación en los procesos investigativos. Entonces, todo esto se lo van a refutar en un juicio oral. ¿Usted es perito? Sí. ¿De qué profesión? Soy perito de criminalística de campo, soy perito de balística, etcétera, etcétera. ¿Y cuántos años tiene trabajando en este campo? Bueno, yo tengo 5 años trabajando en balística. ¿Y tiene alguna subespecialidad? Bueno, yo fui a un seminario o a un curso fuera al extranjero donde me enseñaron tal cosa. ¿Y usted qué protocolo utiliza? Los protocolos reconocidos por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, como dicta el protocolo, yo primero me aseguré de que el indicio estuviera bien embalado, que el sello estuviera completo, que estuviera firmado, fechado, que el nombre y los números de caso coincidieran con lo que yo tengo en mi mano, etcétera, etcétera. Y así los van a ir cuestionando, ¿ya? Entonces, lo que usted emite en un informe escrito, tiene que saber que en algún momento puede que necesite sustentarlo en un juicio oral. Y en cuanto a la metodología de la investigación de la escena, no es solamente el protocolo a seguir. Por ejemplo, en el taller del portafolio de asignaciones, creo que les pido las metodologías de investigación de la escena. No es el protocolo como tal. El protocolo sería, yo recibo un oficio, organizo mi grupo de trabajo y salimos hacia la escena debe estar acordonada, yo realizo vistas panorámicas, no solamente con la cámara, sino también con mis ojos. Empiezo a tomar fotos, empiezo a hablar con el policía, con los testigos, a inspeccionar la escena en general. Eso es el protocolo a seguir. Pero los métodos de investigación ya sería cuando estoy dentro de la escena, ¿cómo voy a entrar? ¿Qué estoy buscando?
¿Tengo o no tengo un cadáver dentro de esa escena que me haría cambiar el proceso de investigación? Usualmente cuando hay un cadáver, su indicio principal es el cadáver. Y usted iniciaría, por ejemplo, utilizando el método de investigación en espiral. El punto central sería el cadáver. Y a partir de ahí usted va dando vueltas alrededor de ese cadáver hasta que llega a la salida. Bien, esos son los métodos de investigación de la escena. Y obviamente cada método tiene su porqué. Creo que al final de la diapositiva de esa clase se les puso un cuadrito que indica para qué o en qué situaciones usted puede utilizar o no un tipo de método de investigación. O sea, el ejemplo que les di fue el método en espiral, que usted lo puede utilizar cuando tiene un cadáver y usted sale del cadáver hacia afuera. Pero también tiene otros usos potenciales en el proceso de investigación. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí referente al pequeño resumen que les hice sobre la clase anterior? No, profe. Ok, perfecto. Entonces vamos a iniciar con la unidad número 3, donde vamos a tratar sobre la autopsia médico-legal y la muerte súbita. La autopsia médico-legal también recibe el nombre de autopsia judicial y es aquella que se realiza en muertes sospechosas de criminalidad, donde entonces vamos a proceder a investigar cuáles son las lesiones o alteraciones anatomopatológicas de esa víctima que nos van a ayudar a descubrir o a comprobar cualquier causa de muerte e incluso las herramientas posibles que utilizaron para este mismo hecho. Y entonces aquí tenemos cuáles son estas categorías donde la necropsia judicial o médico legal o forense es obligatoria. Según Di Maio y Dana, hay 5 categorías de casos donde se practican necropsias, pero solo 3 de ellos son obligatorias. Las muertes violentas, ya sea por accidentes, suicidios u homicidios. Las muertes sospechosas, donde la muerte puede ser o pudo haber sido resultado de un acto violento. Y las muertes en custodia, que son aquellas muertes que se dan en los privados de libertad, ya sea cuando están todavía dentro del cuartel policial o cuando están dentro de la cárcel. En Panamá no existe una ley o una norma específica y estas normas o leyes en realidad varían de país en país. Y esto va sujeto más que nada a los códigos penales y otros argumentos de la administración de justicia que tenga el país en ese momento. Recordemos que cuando una necropsia es obligatoria, yo no necesito que el familiar me dé permiso. Se hace todo un proceso, se emiten oficios peritorios a los departamentos necesarios y se hace el levantamiento del cadáver, aunque los familiares se opongan. Cuando ya tenemos todo esto realizado, que nos llegó el oficio solicitando el apoyo a los diferentes departamentos que se crean en el momento que se requieren, entonces el funcionario en particular, ya sea el que está de turno o el que está en su horario regular, dependiendo a qué hora se dio el hecho, entonces es el que va a examinar el cadáver, va a buscar las heridas o las lesiones, cualquier signo de violencia que tenga este cadáver y debe emitir un informe en el cual usted pueda identificar o sugerir cuáles son las causas de la muerte e incluso los instrumentos utilizados. Y este informe médico forense, al igual que los informes de los peritos de otros campos, deben ser minuciosos y pormenorizados, y esto ciñéndose más que nada a lo establecido en el artículo 2064 del Código Judicial. En cuanto a la práctica de las necropsias, recordemos que una necropsia no es más que el conjunto de procedimientos y técnicas que
Utilizará el perito médico para examinar el cadáver y que tendrá la capacidad, luego de este examen, de establecer la causa de muerte del mismo. Tenemos dos tipos de necropsia. Para los términos técnicos de su portafolio de asignaciones, solo van a trabajar en base a estas dos, en la necropsia forense y en la necropsia clínica. Hay otro tipo de necropsias, pero en su taller solamente van a trabajar en base a estas dos. Y recordemos que la clínica es la que se hace dentro de un hospital con permiso de los familiares en búsqueda de causas de muerte o con objeto de estudios investigativos. Por su parte, pues la necropsia forense, más que nada se realiza para aportar pruebas científicas a la administración de justicia relacionada a los casos de muerte. Tanto la necropsia como la disección y la toma de muestras debe ser realizada o practicada por el mismo médico forense. Si este médico forense necesita apoyo, ya sea de un asistente o de otro médico, debe supervisar a su colaborador y garantizar que éste esté cumpliendo con las normas de la cadena de custodia. Siempre vamos a trabajar con cadena de custodia, incluso si es un cadáver. El médico forense principal o el médico forense que está realizando este examen tiene la obligación legal de fijar, documentar y preservar las muestras tomadas, así como también cualquier otro elemento de importancia probatoria. Y será el médico el responsable directo de todos los procedimientos y es al que van a llamar a declarar sobre el caso, no al asistente, ni al médico que lo ayudó, solamente al que firma el informe. ¿Cuáles son los objetivos de la necropsia? Más que nada, documentar la identidad y los hallazgos, establecer la causa de muerte, identificar o excluir cualquier otro tipo de situación que pudo determinar o desencadenar la muerte de la víctima, recolectar, documentar y preservar todas las muestras necesarias según sea el caso, y contribuir al establecimiento de la manera de muerte. Pasamos a las fases de la autopsia judicial. Primero que nada, recordemos que en los protocolos de intervención en la escena, si tenemos un cadáver, nosotros vamos a integrar otros pasos adicionales que culminan con el levantamiento del cadáver. Durante el levantamiento del cadáver se hace un examen externo preliminar, junto con la oficina que está a cargo del caso. Pero posteriormente, también en la morgue judicial, usted debe realizar un examen externo pormenorizado. Cuando ya termina, entonces pasa al examen interno, que sería la disección y el estudio de los órganos internos. Va a recoger muestras y practicar cualquier tipo de análisis complementario que usted crea necesario. Y al final va a emitir un informe de autopsia. ¿Qué debemos hacer? Ok, ya levantamos el cadáver, lo enviamos a la morgue judicial, ya me toca mi turno, voy a iniciar la necropsia. Primero que nada, debo verificar la identidad de este cadáver, que coincida con los documentos que voy a utilizar para el examen. El nombre, si lo tengo, el número de caso, el número de necropsia y cualquier dato general que tenga el mismo. Pesar y medir el cadáver, tomar vistas fotográficas y todos estos procesos deben ser realizados antes de que el cadáver sea lavado o que se le realice cualquier otro tipo de procedimiento como embalsamamiento e incluso la toma de huellas dactilares. En donde exista, entonces el médico forense debe tomar radiografías, sobre todo en casos relacionados con niños por maltrato físico, heridas de proyectiles de arma de fuego, cuerpos carbonizados o aquellos severamente mutilados por explosiones o caídas. En cuanto a la ropa, no solamente describir la ropa, sino también cualquier evidencia traza y recoger la misma de la forma apropiada. Además de revisar la superficie corporal del cadáver en los casos de homicidio. Y es aquí donde entonces, si el caso se relaciona con asalto sexual, usted hace el análisis necesario para el asalto, con el kit de asalto sexual, perdón.
El examen externo pormenorizado, el que realizamos ya dentro de la morgue, entonces vamos a tratar, si es que no tenemos el dato, de decir la edad aparente del cadáver, la talla y el sexo. Revisar la ropa y cualquier objeto que tenga consigo. Describir la forma y color del cabello, el color del iris, si tiene cicatrices, si tiene tatuajes, etcétera, etcétera. Y buscar cualquier signo relativo a la data de la muerte. Recordemos que el cadáver cuando llega a la morgue judicial es colocado en frío, ¿ya? Entonces, se supone que los fenómenos cadavéricos deben mantenerse hasta cuando usted levantó el cadáver. Estos signos que podemos buscar que se asocian a la causa de muerte, por ejemplo, lesiones traumáticas, signos externos de cualquier enfermedad o proceso patológico espontáneo, o cualquier otro signo de origen no natural. Usted debe describir cuidadosamente cuántas lesiones vio, qué forma tienen las lesiones, cuánto miden, dónde están. Si el cadáver tiene una coloración extraña, por ejemplo, aquellos que fallecen por inhalación de monóxido de carbono, que se tornan de un color aframbuesado, si el paciente está en estado de desnutrición, si tiene algún olor característico, por ejemplo, el olor a almendras se relaciona con la intoxicación por cianuro, y también cualquier signo relativo que nos indique dónde estuvo ese cadáver antes de ser levantado. Y esto también para poder identificar si el cadáver fue movido o no. Pasado esto, entonces pasamos al examen interno, el cual se va a realizar mediante distintos tipos de incisiones en la parte anterior del tronco. La más utilizada es la incisión en Y, porque la forma que lleva permite una estética conservadora al cadáver, y esto también es importante para los familiares. En cuanto a la incisión que vamos a realizar en el cráneo, también debemos utilizar una que no se aprecia a simple vista. Puede ser oblicua o bimastoidea, que sería por la parte de atrás de la oreja, de oreja a oreja, ¿verdad? Cosa de que los familiares no tengan otro trauma al ver cuando se les regresa su familiar ya después de todos estos análisis. Aquí tenemos los ejemplos de las incisiones. La incisión de Virchow, que es completamente lineal, la incisión en Y, ahí se perdió el mouse, es esta que está aquí, la incisión en T y la incisión en U. Acá tenemos entonces las incisiones craneales posteriores u oblicuas o bimastoideas, ¿ok? Esta es la bimastoidea, que va de oreja a oreja, pero más posterior. Prácticamente no se ve, y lo único que hacemos es retraer el cuero cabelludo para poder exponer el cráneo o la calota. Mientras que la craneal oblicua pues puede de repente ser vista. Miren la línea punteada, ¿no? Cuando ya tenemos las cavidades expuestas, luego realizada esta incisión, vamos a examinar y a evaluar si hay colecciones de fluidos, vamos a revisar las paredes internas y a examinar los órganos, así como nos permite observar la incisión que hemos utilizado. Y aquí entonces el médico forense debe proceder a tomar muestras de fluidos de algunos órganos, por ejemplo del estómago, el humor vítreo en el ojo, entre otros. Estas muestras deben ser colocadas en envases que están previamente etiquetados. Por lo tanto, el médico forense debe estar pendiente de esta situación. El asistente tiene la obligación de mostrarle al médico forense el etiquetado del envase para que el médico pueda comparar si lo que va a poner dentro corresponde con la etiqueta. Y que también, obviamente, corresponda con el caso que están trabajando. Bien, tenemos algunas técnicas para el estudio de los órganos internos. En la mayoría de los casos, por mentes violentas, sobre todo aquellos relacionados con armas blancas, punzocortantes y armas de fuego, se recomienda la técnica modificada de Virchow, o también conocida como la técnica de Gunning-Senker, en la cual usted va a sacar órgano por órgano, por ejemplo el corazón, o por bloque de órganos, es decir, el sistema respiratorio y el sistema
circulatorio, por decirles un ejemplo. ¿Ok? Tenemos la técnica de Letoul mejorada, que consiste en la extracción completa del bloque de vísceras, tanto cervicales, torácicas y abdominales, y luego separar las mismas por sistemas. La técnica de Letoul, algunos autores la consideran de uso obligatorio, sobre todo algunos autores panameños, en los casos de muerte natural y sospechosa. Recordemos que vamos a ir separando órgano por órgano, los vamos a pesar y vamos a describir sus características externas, pero también vamos a realizar cortes histológicos para describir el parénquima, el lumen y el contenido del órgano. E incluso enviar algunos de estos cortes histológicos a análisis complementarios. Tenemos el método de Rokitansky, que consiste en el examen de las vísceras in situ, sin sacarlas, y usualmente lo utilizamos cuando nos apremia el tiempo. Cuando es un caso grande y me están pidiendo mi informe de necropsia para ayer. ¿Ok? Igual tengo que hacerlo lo más preciso posible. En cuanto... Profesora, pero entonces no sé, Dígame. una pregunta, en la de anterior entonces se realiza el examen o el informe, pero no se saca o no se extrae, por decirlo así, los órganos, sino que todo está adentro, o sea que nada más se abre el cadáver y se examina. Usted nada más abre, examina, extrae los fluidos que pueda extraer en el momento y da un informe así, a modo general. Obviamente esperando el análisis complementario de los líquidos que ha podido obtener, de los fluidos, perdón. Ok, entonces con respecto al examen del interior del cráneo, recordemos los tipos de incisiones, ¿no? Vamos a evaluar, igual que en las otras técnicas, el encéfalo y sus estructuras allí. Y después entonces vamos a extraer el cerebro, el cerebelo y parte del tallo cerebral, donde también vamos a hacer cortes histológicos y vamos a evaluar el parénquima y la parte interna de estos órganos, tanto del cerebro como del encéfalo. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Profesora, yo tengo una duda. Uh-huh. De hecho, yo trabajo en una funeraria y hubo un homicidio, pero al señor le hicieron lo que mencionó de Letoul. O sea, todos los órganos, cuando vino acá que se iba a embalsamar, tenía todos los órganos así. Solo quedó lo que sería, como quien dice, las costillas y no tenía ningún órgano. Le estuvieron aparentemente todos. Y ahorita que usted me está diciendo es como que recordé todo lo que vi en ese momento. Y el cerebro lo tenía de igual forma en el estómago, no se lo colocaron en el cráneo, y todo estaba por separado, todo estaba estudiado, así como usted lo está diciendo. Usualmente uno vuelve a meter todo en el lugar más espacioso. En este caso, pues sería la cavidad tóraco-abdominal. Ok, continuamos entonces con la muerte súbita, la cual puede darse tanto en lactantes, o sea, en niños pequeños, menores de 1 año, 2 años, y en adultos. Hablemos un poquito de la primera definición que se conoce sobre muerte súbita, que corresponde a Hipócrates. Y él hablaba que son aquellas personas que son objeto de frecuentes y graves desmayos sin causa obvia y que mueren súbitamente. Obviamente, si usted me dice actualmente que esta persona se desmayaba muy frecuentemente, yo puedo decirle que no es una muerte súbita, sino que la persona tenía alguna enfermedad que desencadenó la muerte de la misma. Existen 3 criterios básicos para la definición de muerte súbita. Tiene una etiología, es decir, una causa que presuntamente es natural. Tiene rápida aparición. Si tiene síntomas, son síntomas que aparecen súbitamente y que tienen un corto intervalo desde su inicio hasta la producción de la muerte. Y también que es una muerte inesperada.
porque la persona supuestamente tiene un aparente buen estado de salud, o en todo caso su enfermedad está bajo control. En cuanto a la medicina forense, la muerte súbita es uno de los campos donde hay más contacto estrecho entre la medicina forense como tal y la medicina clínica, puesto que nosotros para dictaminar una muerte súbita, la cual debo realizarle una necropsia obligatoria, yo necesito tener acceso al expediente clínico de esta persona para poder correlacionar. Si no tengo acceso al expediente clínico, pues simplemente no puedo decir realmente si hay o no hay causa de muerte. La muerte súbita no tiene una causa en específico, puede ser una o varias. Es un concepto que en realidad lo asociamos a varios fenómenos. Puede tener un sustrato de muchas causas que pueden ser conocidas, definidas, o en otros casos simplemente no sé o no puedo esclarecer la misma. Y su estudio estaría condicionado por el hecho de que debo hacerlo retrospectivo, debo tener acceso al expediente clínico de esta persona. Y esto presenta complicaciones, porque lleva un proceso. Recordemos que el expediente médico o el expediente clínico es un documento legal, que no cualquiera puede venir y pedirme el resumen del expediente de Juanito Pérez. Necesito que un juez emita una orden para yo poder acceder al expediente clínico de esta persona. Hay dos grandes grupos en los que se clasifica la muerte súbita. El grupo 1 es en el cual durante la necropsia yo encuentro suficientes situaciones alteradas que explican la muerte, mientras que el grupo 2 puedo incluso ni siquiera hallar nada durante la necropsia. Esto se conoce como autopsia blanca. Y no tengo suficientes hallazgos para explicar de manera clara la muerte. Por su parte, los lactantes, que se conoce como síndrome de muerte súbita del lactante, es la muerte repentina e inexplicable de un bebé menor de 1 año. También recibe el nombre de muerte en la cuna y es más común de lo que ustedes piensan. Usualmente lo que se les indica a los padres es la prevención. No hay causas, se sospecha de las causas, pero es algo que atemoriza a la mayoría de los padres, sobre todo a los padres primerizos. ¿Preguntas hasta aquí? Para entonces pasar a la siguiente unidad. No, profe, está bastante claro. Ok, perfecto. Bien, entonces en la unidad 4 lo que vamos a ver son los distintos tipos de lesiones, su importancia jurídica y la diferencia o cómo diferenciar las lesiones que fueron realizadas en vida o aquellas que se dieron luego de la muerte. El trauma físico no es más que el daño anatómico, o también puede ser funcional, de una parte del cuerpo humano que se produce por cualquier forma de fuerza exterior. Podemos clasificarla de acuerdo al tipo de agente lesivo, en mecánica, térmica, eléctrica, química y por radiaciones. Las mecánicas son aquellas resultantes de cualquier fuerza, aplicación violenta de energía cinética sobre el cuerpo, y es la forma más frecuente que podemos encontrar. El térmico puede ser por 2 tipos, por calor o por frío. El eléctrico también es de 2 tipos, aquel que es producido por electricidad artificial y aquel que es producido por electricidad natural, en este caso la fulguración, que es por un rayo que le cae a alguien. El químico sería causado por compuestos químicos, cualquiera de estos, y las de radiaciones van desde la simple radiación solar hasta exposición a energía nuclear o alguna terapéutica o algún proceso industrializado. Podemos dividirlas en lesiones elementales y complejas. Entre las elementales vamos a tener el eritema postraumático, que en realidad no tiene relevancia
o valoración propiamente en el ámbito de la medicina forense, puesto que si no está o si no lo veo, no significa que no se haya producido el trauma. Esta es una lesión transitoria, puede haber algo de enrojecimiento, edema en la zona del impacto del objeto contundente, pero desaparece. Y recordemos que no siempre nuestras víctimas van a atenderse inmediatamente después del trauma. Tenemos las escoriaciones, lesiones epidérmicas o abrasiones. No es más que una lesión superficial de la piel. Su forma va a ser generalizada y usualmente se asocia al mecanismo de lesión. Por ejemplo, aruñazos, bandas escoriativas. Y estas escoriaciones pueden ser pequeñas, por ejemplo, si me caí y me raspé la rodilla, mientras que pueden abarcar grandes zonas de piel traumatizada, por ejemplo, si la persona sufrió algún tipo de arrastre. Su evolución generalmente se cura en pocos días y no deja cicatrices permanentes. Su importancia en la medicina forense va ligada a la forma, localización, dirección, distribución, y la misma indicaría justamente el mecanismo que se utilizó para producirlo. Por ejemplo, como vemos en esta imagen, se me pierde el mouse. Se fue. Esta lesión es un aruñazo, ¿ok? Lo que me indica que fue producido por uñas, ya sea por un intento de agresión, si está en la cara, y si está en los brazos, entonces son signos de lucha. Igual escoriaciones en forma de media luna en el cuello, o los llamados estigmas unguiales, indicarían un tipo de estrangulación manual. Si está en la zona genital, puede asociarse a intento de asalto sexual, y si son escoriaciones en llama, como las de la imagen primera, pueden ser signos de arrastre. Pasamos a la equimosis. Es una colección difusa de sangre que se sale de los vasitos sanguíneos pequeños, pero que queda debajo de la piel intacta. No hay ninguna lesión en la piel, simplemente el cambio de coloración. También recibe nombres como contusión, moretón o cardenal. Sus tipos o su clasificación van a depender de qué causó la lesión. Si fue un trauma o si fue algo espontáneo, que usualmente no tiene importancia en el ámbito forense porque es producida por enfermedades. Su forma es indefinida, pueden ser lesiones en patrón o no. La única variante sería la sugilación, mejor conocida como chupete, que se da por un mecanismo doble, de presión y de succión o de vacío sobre la piel. La evolución de la equimosis es característica, y es que a medida que pasa el tiempo, asimismo va cambiando de coloración, y esto se da por la degradación química de estos glóbulos rojos que salen de los vasitos sanguíneos y se depositan bajo la piel. Aquí tenemos los cambios de coloración asociados a los días. Usualmente los primeros días está rojizo, pasa por un color negro y después un azul o azul violáceo entre el tercer y el sexto día, pasa a una coloración verdosa entre el séptimo y el 12º día, y al final va adquiriendo una coloración amarillo verdosa o amarilla entre los 12 y 16 días posteriores, para después este amarillo irse disolviendo y quedar del mismo color de la piel. ¿Cuál es su importancia? Pues más que nada va a indicar el impacto directo con un objeto contundente. Puede estar presente en caídas o precipitaciones de altura, pueden ser múltiples, pueden estar asociadas a escoriaciones, pueden estar ubicadas en el rostro, en el cuello, en las manos, en cualquier parte donde indican signos de lucha. Varias lesiones, no solamente equimosis, sino otro tipo de lesiones adicionales, sobre todo en el cuello, se asocian con estrangulación manual, y las equimosis que tienen patrón y que están en zonas de castigo, sobre todo en los niños y en las mujeres o en los ancianos, se asocia a maltrato físico. El hematoma. Bien. Miren esta imagen. No es igual a la de la equimosis. Esto está muy, muy grande. Esto es un glúteo. Acá está el otro. Este está normal y miren el gran tamaño que tiene esto. ¿Ok? El hematoma
es una colección de sangre extravasada que se localiza y es de mayor volumen porque quizás son vasos sanguíneos más grandes los que están involucrados. Puede estar, por ejemplo, en el cuero cabelludo, le llaman chichón, dentro del cráneo, es decir, entre las meninges del cerebro, y esto ya va a depender de dónde está localizado, puede ser subdural, epidural, etcétera, etcétera. Puede estar bajo la piel, puede estar ubicado incluso en cavidades corporales o dentro de órganos sólidos como el riñón, el hígado y el vaso. En su evolución, los hematomas pueden tener complicaciones agudas, sobre todo si permanecen en el cuerpo durante mucho tiempo, el mismo puede infectarse o puede encapsularse. Y estos hematomas, sobre todo en cavidades internas, pueden hacer un efecto de masa, es decir, se va acumulando la sangre, se va acumulando, y asimismo va presionando el resto de los órganos internos. Y esto puede ser peligroso para la vida de la víctima. Su importancia es que, dependiendo del tamaño, de la extensión y la localización, pues el efecto de masa y otras situaciones que se pueden dar o complicaciones pueden poner en peligro la vida de la víctima. Entonces acá vamos a tener las diferencias. Vemos la equimosis en esta. A ver. Aquí tenemos la equimosis, ¿verdad? No es más que un cambio de coloración que no tiene ni una herida abierta, no hay pérdida de continuidad en la piel y no hay un efecto de masa. Mientras que un hematoma no solamente tiene la coloración de una equimosis, sino que hay un efecto de masa porque hay algo sangrando allí que no para y que me va acumulando la sangre. Por ejemplo, esta señora tiene equimosis, pero también tiene un hematoma en la frente, que si yo no lo dreno, él va a seguir acumulando sangre allí. Las heridas contusas o contundentes son más graves que las anteriores mencionadas. Tienen una acción traumática en el cuerpo por un objeto sólido romo que impacta violentamente, que puede causar la ruptura de la piel y de tejidos corporales más profundos. Incluso puede causar fracturas. Sus características, la mayoría de las veces tienen una forma irregular y un fondo anfractuoso. Pueden ser erosiones marginales con un aspecto apergaminado y una pequeña zona escoriativa o equimótica alrededor. En el fondo de la lesión, en algunas ocasiones, cuando se logra la pérdida de continuidad de la piel, podemos ver puentes dérmicos, que son como unos hilitos blancos que se mantienen uniendo la piel. Su importancia, pues, son lesiones más graves que resultan de un trauma violento y también se asocian a caídas o precipitación. Las fracturas, por su parte, es una pérdida de la integridad y continuidad del hueso, resultado de la acción violenta de una fuerza mecánica. Si la fuerza se aplica directamente, vamos a tener fracturas lineales y así también podemos dar el ejemplo de las fracturas en espiral que se asocian al atropello. Acá tenemos los tipos de fracturas, les mencionaba la lineal, que es esta, por trauma directo, o la de forma espiral que se asocia a atropellos. Vamos ahora con las lesiones complejas. Tenemos la avulsión, que es la separación violenta de un segmento del cuerpo, ya sea una parte de una extremidad, una pieza dental o grandes partes de la piel. Pueden ser por arrancamiento, amputación o decapitación, atrición o descuartizamiento. Las lesiones por aplastamiento son traumas masivos, por ejemplo, cuando se lesionan grandes partes del cuerpo o de la anatomía corporal de una persona, si le cae una losa producto de un terremoto o si lo atropella y lo aplasta un camión o una mula. Tenemos contusiones profundas que el impacto fue fuerte, pero quizás afuera yo veo esto normal. A mí no me parece que esta persona
haya tenido nada del otro mundo, un pequeño golpecito y ya, pero en realidad por dentro la historia es distinta. Aunque por fuera se vea bien, quizás por dentro puede haberse roto ese pulmón. Incluso si la lesión fue un poquito más a la izquierda, pudo haber producido una ruptura muscular cardíaca, entre otras situaciones. Igual que los golpes un poquito más abajo en el abdomen pueden causar ruptura del hígado, ruptura del vaso, etc. Las mordeduras son traumatismos contundentes o cortocontundentes de distinta gravedad que pueden ser causados por animales y humanos. Por su parte, las mordeduras de humanos son evaluadas por los odontólogos forenses. Usualmente lo que vamos a ver son lesiones en zonas expuestas del cuerpo, unas líneas curveadas con escoriaciones y equimosis y algunas impresiones dentro de la piel que impresionan los dientes. Estas marcas entonces son las que van a permitir estudios comparativos por el perito odontólogo. Su importancia, más que nada su localización. Aquellas mordeduras agresivas en el rostro, orejas, extremidades superiores, pecho y espalda, mordeduras de defensa en las manos y antebrazos de las partes involucradas en el hecho delictivo, de carácter sexual cuando están en genitales, zonas paragenitales, en el cuello y en las mamas, y autoinfligidas cuando están en zonas anatómicas que son accesibles. Por ejemplo, yo me muerdo por aquí y digo que mi esposo me mordió. O sea, le estoy poniendo en duda, qué raro que me mordió allí. Es un ejemplo. Entonces, recordemos que las heridas no son más que la pérdida de continuidad de la piel. Y esto puede provocar distintas lesiones y sangrados incluso. Tenemos las heridas cortantes o incisas, que son producidas por objetos afilados. Ejemplo, latas, vidrios, cuchillos. Podemos dañar no solo la piel, sino también los músculos, tendones, nervios y los vasos sanguíneos. Es una herida que va a tener los bordes limpios o lineales, con hemorragia escasa, dependiendo de dónde está y la profundidad y todo lo demás puede ser abundante. Las heridas punzantes son aquellas producidas por objetos como clavos, agujas, anzuelos, y en esta categoría se incluyen las mordeduras de serpiente. Es una lesión dolorosa con hemorragia escasa y el orificio de entrada a veces ni siquiera se ve porque el objeto permanece empalado. Obviamente se vuelve peligrosa dependiendo de la profundidad a la que logró entrar el objeto. Las heridas cortopunzantes es una combinación de las dos anteriores, donde son producidas por objetos agudos y afilados, e incluso tijeras, puñales, cuchillos, huesos fracturados, y tiene una combinación de características de las dos anteriores. Mientras que las heridas laceradas son las producidas por objetos de bordes dentados, ya sea serruchos o latas, y que tienen los bordes muy irregulares. Acá vemos entonces, esta es una herida lineal de bordes limpios, en este caso con sangrado escaso. Es una herida cortante o incisa. Las heridas punzantes, ni siquiera hay sangrado ni veo el punto de entrada específico. Las punzocortantes es una combinación de ambas, se ven lineales, pero el objeto logró penetrar. Y las heridas laceradas, que son muy sangrantes y de forma irregular. Tenemos las amputaciones, que no es más que la extirpación completa o parcial de una extremidad o de parte de una extremidad, como vemos en la imagen, pues el dedito. Tenemos heridas por arma de fuego, que esto va a depender del tipo de arma, si es de baja, de media o de alta potencia, si fue a quemar ropa, si fue a distancia, ya sea corta o larga, si el cañón estaba en contacto directo con la piel, etcétera, etcétera. Son distintas situaciones. Lo que sí es cierto es que las heridas de entrada van a ser un poquito más redondeadas o definidas, mientras que las heridas de salida van a ser estrelladas o irregulares. Obviamente tienen que hacer el diagnóstico diferencial de si el cañón estaba pegado a la piel. También hay que tener en cuenta el ángulo en el que entró el proyectil y si el proyectil ha logrado tocar hueso, quizás afuera no se ve nada. Si vemos la piel, ella vuelve a cubrir el espacio que una vez fue ocupado por el proyectil,
mientras que el hueso permanece, esto sería una fractura conminuta, ¿no? El hueso no recupera tan fácilmente su estabilidad. Acá vemos orificios de entrada y en esta imagen de acá abajo estamos viendo lesiones cerebrales por proyectiles. Tenemos lesiones por explosivos también. Tenemos 5 tipos de lesiones. Las primarias, producto de la onda expansiva, se revientan las vísceras huecas. Las secundarias, producto de la metralla, que son aquellos objetos que son despedidos a gran velocidad y pueden ocasionar lesiones penetrantes. Las lesiones terciarias, que son producto del impacto, ya sea de la víctima contra el suelo o de algún objeto, por ejemplo una losa, sobre la persona. Las lesiones cuaternarias, que pueden ser producto de quemaduras, ya sea por inhalación de humo o gases tóxicos. Y las lesiones quinarias, que las vamos a asociar más que nada a bombas sucias, cualquier agente químico, biológico o radiactivo. Por su parte, aquí tenemos un ejemplo de una persona que tenía un explosivo en la mano. Y acá vemos más o menos las ondas expansivas, cómo van lesionando de abajo hacia arriba cuando alguien pisa una mina antipersonas. Ok, ¿preguntas hasta aquí, chicos? Por el momento no, profesora, todo claro. Ok, entonces pasamos a el diagnóstico diferencial. Bien. Tenemos lesiones antemortem, perimortem y postmortem. La diferencia más grande la tienen que hacer entre las lesiones antemortem y postmortem. Las lesiones antemortem pueden tener bordes engrosados, puede haber infiltrado de sangre, el borde puede estar endurecido, separado, puede haber como retracciones en la piel o en la dermis y en los tejidos subyacentes. Puede haber incluso exudación de linfa, supuración de algún tipo de secreción purulenta o serohemática o serosa. Podemos tener hemorragia abundante o moderada y siempre va a haber presencia de coágulos, ya sea en el fondo de la herida o sobre la piel. Las lesiones antemortem siempre van a presentar un tipo o un grado de cicatrización. Mientras que las perimortem, el tejido a nivel microscópico, se puede observar que la cicatrización está en etapas tempranas. Por su parte, las lesiones postmortem, las heridas van a tener bordes blandos, van a estar aproximados como si hubieran tratado de cerrarlos, no va a haber retracción, no va a haber sangrado, no va a haber exudación ni supuración de secreciones extrañas, y no hay presencia de coágulos. De repente mataron a una persona y cuando le iban arrastrando lo cortaron con un palo o con un vidrio en el suelo. No va a haber sangrado, no va a haber signos de cicatrización ni nada. Bien, ese era el material para hoy, el cual tienen que empezar a desarrollar su segunda parte del portafolio. Perdimos 2 estudiantes en el camino. Ajá, cuéntenme. ¿Consultas? ¿Estamos bien con lo del portafolio? Bueno, profe, ahí el grupo de nosotros pues ya está empezando. Sí hay ciertas cositas que todavía nos faltan, pero creo que en la medida les vamos a ir escribiendo a su teléfono para que nos aclare algunas cositas, ¿no? Ok. Pero ahí vamos empezando ya. Recuerden que... O en el grupo, pues en el grupo que hicimos. Recuerden que ya tenemos que ir trabajando en grupos de 4. Son 4 grupos. Cuando la rúbrica les mencione conclusión individual, tienen que ir las 4 conclusiones en el trabajo. Y todos deben entregar el mismo trabajo.
Me ha sucedido que algunos chicos me entregan el trabajo igualito y cuando llego a las conclusiones solo hay una. Entonces, ¿dónde están las conclusiones de los demás compañeros? Todo lo demás, en teoría, es igual, excepto las conclusiones. Tienen un trabajo de vinculación social, que es un video que vamos a hacer referente al Día Internacional de los Derechos Humanos. Eso tengo que estárselo subiendo entre hoy. Voy a tratar de subírselos hoy porque como viene Día de la Madre, me desconecto un poquito. Así que en realidad va a ser un texto que vamos a dividir entre los 16 que están y ustedes van a ir diciendo sus líneas nada más en el video. O sea, si dice, buenos días, somos el grupo de medicina forense número 2 de la UMESID sede Chorrera. Eso lo va a decir Yomaris. Después dice, en vísperas del Día Internacional de los Derechos Humanos, algunas recomendaciones o indicaciones para hacer valer nuestros derechos. Eso lo dice Reinier y así nos vamos, ¿ok? Cada quien va a tener su línea, 2, 3 líneas para que digan en el video. Igual en la indicación yo les pongo para que todos tengan la misma configuración del teléfono. ¿Ya? Y también eso se les explica allí. Así que para que vayan sabiendo, ¿no? Bueno, por mi parte eso sería todo.